Bueno, bienvenidas y bendiciones a este hermoso primer capítulo que el Señor nos ha entregado para compartir contigo. Te invitamos a que allí donde tú estás dispongas tu corazón, porque es el Señor el que te va a hablar el día de hoy. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, y vamos a empezar como todo por la raíz. Vamos a estudiar la raíz del por qué una niña luego cuando es adulta se vuelve dependiente emocional. Para eso vamos a ver el por qué amar de manera ferrante y sin medida, el por qué lo hacemos. Así que bendiciones, trae tu cuaderno, trae un esfero para que puedas anotar lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Como ya lo había mencionado en el primer episodio introductorio, vamos a estar hablando desde mi testimonio personal, pero también vamos a hablar en base al libro de las mujeres que aman demasiado. Desde luego vamos a estarlo enfocando a la luz de la Biblia y desde mi testimonio y cómo fui siendo sanada con la ayuda de Dios. Vamos a hablar de los 12 aspectos, son 12 aspectos en total, pero los vamos a estar viendo a lo largo de esta serie porque queremos profundizar un poco a la luz de la palabra y también para que tengas tiempo tú digamos que de asimilar esta información, de apropiarte de ella y entender. Porque así como me pasó a mí, eh, me tomó un tiempo aceptar que era una persona dependiente emocional. Quiero que tú también empieces a autoevaluarte y puedas darte cuenta los aspectos de tu vida que te llevaron a ser esa mujer dependiente emocional. Entonces vamos a empezar. Cuando amamos de manera sin límites a otra persona, con motivaciones incorrectas y vamos a decir amar, se vuelve un sufrimiento con miedo constante a perder. Esto es contrario al amor que está escrito en la palabra de Dios o al amor mismo de Dios. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasaba que estaba tan aferrada al amor de una persona que a veces estaba en una cima de felicidad, pero al otro día estaba en un valle de tristeza. Primero vamos a leer Primera de Juan 4:18. Vamos a leerla en la Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, no ha conocido el amor de verdad. Vamos a pasar a ver las características que dije al inicio, que son 12. Hoy hablaremos únicamente de 3 para poder profundizar en ellas. Estas características van ligadas a las personas que son dependientes emocionales y creen que amar sin límites es amor. El número 1 vamos a leer. Dice, típicamente somos personas que venimos de un hogar disfuncional que no cubrió nuestras necesidades afectivas. En los casos de personas que son dependientes emocionales está la herida del rechazo, porque no solo no se cubrieron nuestras necesidades afectivas, sino que también nuestros sentimientos y emociones fueron rechazados o hubo un ambiente de negación de los mismos dentro de nuestro círculo primario familiar. Para ello, hoy quiero contarte o leerte una historia ilustrativa que nos va a enseñar lo que estamos hablando de cómo nuestras emociones no fueron completadas, no fueron tenidas en cuenta, no nos las enseñaron. Entonces te voy a leer una historia. Dice así. Marcela, de 5 años, vio a su mamá enojada luego de tener una discusión en la cocina con sus hermanos mayores. Marcela le preguntó a su mamá, ¿estás enojada? Su mamá respondió, no, mi amor, no estoy enojada, estoy bien. Marcela no se convenció, pero no dijo nada, se quedó callada. Más tarde, Marcela se cayó y se lastimó a un brazo. Lloró y gritó de dolor y también de enojo. Su mamá le dijo, no llores, no es para tanto. Marcela se sintió confundida. ¿Por qué no podía llorar? Se preguntaba ella. ¿Por qué no podía estar enojada? En ese momento, Marcela
Aprendió que sus emociones no eran válidas. Tenía que ocultar lo que sentía para que su mamá se sintiera bien. Esto es un ejemplo pequeño, ilustrativo de cómo desde niñas a muchas de nosotras nos enseñaron a no reconocer, a no aceptar nuestras emociones y no fueron valoradas nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino pasadas por alto. Ahora, en los hogares disfuncionales, la mayoría de los niños sufren daño en su capacidad de sentir y de relacionarse con otros. El niño puede marcar toda su vida. Para eso vamos a leer Proverbios 22:6. Yo lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. La palabra de Dios hace énfasis que lo que se le enseña a un niño afectará su vida adulta. Además, tienen muchas profundidades. Por hablar desde la herida del rechazo, que cuando somos niños a veces somos rechazados, desde el vientre de nuestra madre. Más adelante en otro video hablaremos acerca de las maldiciones generacionales, pero eso será el tema en otro video. Es importante sanar en Dios. Es importante llevar esta situación delante de Dios. Esta manera de amar es incorrecta. Fui una mujer que crecí sin reconocer cómo reconocer mis emociones. Te cuento que a veces estaba preocupada por alguien y lo manifestaba mucho con ira, con enojo, porque no tenía la capacidad de reconocer que estaba preocupada y lo manifestaba era de una manera incorrecta y era con enojo. Esto a mí me lleva a pensar que es una distorsión de cómo asumir en realidad lo que siento. Vamos a hablar del aspecto número 2 y es que habiendo nosotras recibido poco afecto, somos personas que inconscientemente queremos satisfacer esa necesidad en personas, y más específicamente en personas o hombres que creemos que están necesitados. Es decir, que empezamos a tener como cierta sensación de salvadoras, ¿sí? De querer salvar o ayudar a otros. Entonces, por lo general las mujeres dependientes emocionales o con estas carencias afectivas son mujeres que de adulta por lo general escogen una pareja que necesita ser salvada de algo. Un hombre con problemas, un hombre con una situación difícil, y creemos que nosotras podemos amarlo tanto que podemos ayudarlo a salir de esa vida tan desastrosa que está viviendo. Entonces, para eso vamos a leer Mateo 7:3 en la nueva traducción viviente. Dice así la palabra de Dios, el número 23. Dice así: ¿y por qué te preocupas? Por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo. Quiero volver a leer la cita, es Mateo 7:3, Mateo 7:3 en la nueva traducción viviente dice: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Esta palabra hoy no la quiero ver como siempre la hemos interpretado, que siempre la hemos interpretado como el criticar al de al lado o señalar al otro, más allá del juzgamiento, que es el otro quien necesita ser amado y ayudado y no tú. Porque pensar, cuando tenemos ese complejo o esa distorsión de salvadoras, pensamos que es el otro el que necesita esa ayuda, el que necesita ese amor para poder salir de ese problema, y en realidad somos nosotras. Entonces, esa palabra dice: ¿por qué nos preocupamos de la paja que tiene el otro cuando en tu ojo hay un tronco?
Entonces, cuando nos relacionamos con un hombre o una persona con la falsa compasión, porque es una falsa compasión, lo que sucede es que estamos mirando en nuestro ojo, se ve, o sea, estamos viendo que él tiene un problema en el que podemos ayudar, pero la compasión falsa es el tronco en nuestro ojo que se ve cuando tratamos de disimular, disminuir nuestro propio vacío y nuestro propio dolor en querer, de querer ser amadas y ayudar a otros. ¿No? Esto no quiere decir que no podamos ayudar a nadie, que ayudar a otra persona siempre nos hace dependientes. No, ese no es el problema. No está sana, digamos que detrás de tanto querer amar a otro, ayudar a otro. Específicamente acá quiero hablar es de la pareja. Eh, digamos que amar tanto así como hasta incluso por pasar encima de nosotras, pasar por encima de nosotras o de ti misma, esto se vuelve una esclavitud. Entonces podemos ayudar a otros, sí, pero no podemos pasar por encima de nosotras. Hablar de mi testimonio. Estos aspectos que estoy leyendo están en el libro, pero los estamos viendo a la luz de la palabra. Y quiero hablarte desde mi testimonio. Siempre me relacioné con hombres que tenían una historia dramática. Sentía que necesitaban ellos amor y yo necesitaba amarles y ayudarles. Fue un patrón muy marcado en mi vida y en mis relaciones personales. Entre más fuerte y triste historia tenía aquel hombre en su vida, me sentía en el reto, es más, me sentía retada a estar con él. Así que estuve con un hombre abandonado por sus padres, que vivía con sus abuelos, que cuidaba de sus abuelitos enfermos. Estuve con un hombre soltero, con una trágica historia, papá soltero, con una trágica historia de finalización de su relación anterior. Entonces yo quería, eso me hacía sentir que podía ser la supermujer, que podía salvarlo, que podía salvarlos y que ayudándoles iba a ser una gran persona ante los demás también. Cuando en realidad en mi ojo tenía un tronco súper gigante de falta de amor y de vacío emocional. 3. Debido a que nunca pudimos cambiar a esos progenitores, a ese papá o a esa mamá, en ser personas atentas y cariñosas, entonces queremos profundamente intentar cambiar al otro por medio de nuestro amor. En medio de nuestra enfermedad emocional, lastimosamente llegamos al punto de hacer que nuestra pareja sea nuestro ídolo. Sí, no nos damos cuenta, porque idolatría no es solamente tener un ídolo allí pegado en la pared o en una mesa, en un altar, sino que quiero recordarte que tu corazón es un altar y que en medio de nuestra enfermedad emocional hacemos de nuestra pareja un ídolo sin darnos cuenta. Revisa en tu corazón si hay ese ídolo. Te habla una mujer que fue dependiente emocional, que fue sacada de esta triste condición, que su pareja, mi pareja, era todo para mí. Donde parecía que el amor y la atención y la aprobación de él era lo más importante. Yo no sé si a ti te sucede eso, pero a mí personalmente me pasaba que si él me trataba bien, que si él estaba conmigo, yo estaba bien, pero si él estaba mal conmigo, yo estaba mal, estaba abajo mal. Así pasó mucho tiempo desgastándome, en una relación desgastante. Llegué a buscar amor en un pozo seco. Para mí era un pozo seco, pues era buscando en la otra persona o en personas equivocadas esa agua que nunca me quitaba la sed. Era como si tuviera una sed de amor insaciable. Me daño por ir a esos pozos secos a buscar agua que hacía que me volviera a dar sed, por decirlo de alguna manera. Eso me hacía pues como hundirme más en ese deseo profundo de ser amada, pero al final estaba siempre insatisfecha.
Y bueno, para concluir este episodio de tres aspectos, vamos a leer una historia en la palabra de Dios que el Señor me habló a través de esta palabra en Juan 4. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Y quiero que escuches esta historia. Esta historia ha tenido muchas interpretaciones. La palabra de Dios es viva. Y en diferentes situaciones nos habla de una u otra manera. Pero hoy, hablando específicamente de estos aspectos, quiero leer esta historia. Dice así la palabra de Dios. Dice Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dijo ella. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Quiero hacer énfasis en eso. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a tenerla que volver a sacar. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. No, bien has dicho, dijo Jesús, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Terminamos en el versículo 18. Seguramente esta mujer fue dependiente emocional. Yo leía esta escritura y yo decía, wow, esta mujer tuvo 5 maridos y ninguno era su marido. Probablemente era una mujer dependiente emocional. Y ya había pasado por varias parejas y Jesús estaba allí delante de ella. Y tal vez Jesús estaba con el propósito, no, es que tal vez no, estoy segura que Jesús estaba allí parado frente a esta mujer, no para Jesús saciar su sed. Recordemos que Dios no es un Dios de casualidad, Dios es un Dios de propósitos. Y Él estaba allí no para saciar su sed, su propia sed, sino saciar la sed espiritual de esta mujer. Y tal vez la sed espiritual de esta mujer era la dependencia emocional, que ya había intentado 1, 2, 3, hasta 5 veces estar con una pareja emocionalmente, afectivamente, pero siempre pasaba lo mismo, iba al mismo pozo seco a tomar agua. Esta mujer necesitaba beber, era el agua que salta para beber y para saciar su sed emocional. Y esa sed se saciaba desde la sanidad de su alma y el amor de Dios para ella. Solamente era lo que la iba a saciar y jamás volvería a tener sed, como Jesús le dijo.
Muchos de los que hemos pasado por la dependencia emocional saben, la dependencia emocional es como una sed que no se sacia. Puedes pasar por una, dos, hasta 5 parejas como le pasó a esta mujer y nunca saciar tu sed emocional. Hoy quiero orar para que si estás viendo este video, si el Señor te permitió llegar hasta aquí y verlo, es porque Él tiene un propósito. Él quiere saciar esa sed emocional a la que tanto te has aferrado. Y tal vez te sentiste identificada con este video. Estás allí y tal vez dices, este video me llegó al corazón. Realmente es lo que me está sucediendo, porque a veces pasan esas cosas en nuestra vida y no nos damos cuenta de que eso está pasando. Escuchamos dependencia emocional, eso es para personas locas. Esos son para otras mujeres, no para mí, pero realmente somos dependientes y no lo queremos aceptar. Te decía al principio de este video, es importante que te tomes el tiempo. Si ya llegaste acá y escuchaste esto, este es el primer paso. Pero todo es un proceso de sanidad. Muchos videos, mucho contenido del que yo he hecho. Sola no puedes, he dicho, sola no puedes hacerlo. Por eso Jesús quiere saciar tu sed. Y desde luego, si te sentiste identificada con estos 3 aspectos y te diste cuenta que probablemente eres una mujer adulta, dependiente emocional, que creció con carencias afectivas, te invito a que ores allí y digas, Señor, reconozco que estas cosas del pasado afectaron mi infancia y mi posterior edad adulta, como dice la palabra en Proverbios. Pídele al Señor que te sane. Ora allí y Señor, te conozco. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Allí esta mujer que vio el video hasta el final, Señor, que se tomó el tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Pido para que esa mujer, Señor, se presente delante de ti, tú te presentes a ella, Señor, así como a la mujer samaritana, Señor, y le des esa agua de vida, Señor, que salta para vida eterna, Señor, que toda dependencia emocional hacia un hombre, hacia sus propios hijos, hacia diferentes personas sea cortada de raíz, Señor, y ella pueda ser sanada y saciada por el amor y la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridas mujeres que estuvieron viendo este programa, yo las invito a que no se pierdan el segundo capítulo, donde hablaremos de los siguientes aspectos. Tal vez hablaremos de 3 o de 4 aspectos que afectaron nuestra vida y que nos hacen personas dependientes emocionales. Sé que el Señor va a hacer una obra maravillosa en las mujeres que van a estar escuchando esta serie. No importa la cantidad de personas que lo escuchen, lo importante es la obra de Dios en los corazones que necesitan ser sanados. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.